Hola a todos, hoy es viernes, 17 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está pasando con la guerra entre Irán y Estados Unidos. Creo que lo que ocurre ahora mismo es que por parte de los iraníes están intentando destruir todo estratégicamente en la región. Hoy se han centrado sobre todo en Irak, en las últimas horas, digamos en las últimas 4 o 5 horas. Antes de eso, todo giraba en torno a las bases en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero déjame empezar por lo que ha pasado en Irak, que tiene una importancia especial, ya que Irak comparte una larga frontera con Irán. Y allí están todos esos grupos kurdos, y querían llevar a cabo una especie de invasión. Durante la guerra, incluso antes de la guerra, siempre fue parte del plan israelí hacer algo en esa frontera. ¿Quién es, ya sabes, uno de los? Esta es la foto de la base de Al-Harir en el norte de Irak. Como ves, está ardiendo, y la explosión ocurrió porque Irán empezó a atacar todos esos depósitos que hay en las bases estadounidenses. Tienen varias bases en Irak, en la parte norte, en el Kurdistán iraquí. Así que empezaron por ahí. Quieren destruir todo lo que tienen en la región. Si lo recuerdas, todo empezó desde el primer día. ¿Cuál era la estrategia iraní? Destruir todas esas bases militares en la región. Y todas esas armas, todo, radares, lo que sea que tengan, quieren destruirlo todo. Ese es el objetivo principal por parte de los iraníes. Y aquí tenemos más imágenes desde Irak. Una de ellas es esta. Son en el Kurdistán iraquí, en Erbil, en Sulaymaniyah, en esas ciudades tan importantes para el movimiento kurdo y para la gente que está en contra del gobierno iraní o que intenta hacer algo frente a algún tipo de invasión. Este es el segundo video, como se ve aquí, y se pueden ver las explosiones secundarias. Espera, lo vuelvo a poner, así se ve mejor. Sí, aquí se ven las secundarias. Están alcanzando los objetivos. Están destruyendo todo lo que estos grupos tienen en la región. Y no son solo estos grupos. Hay algún tipo de cooperación entre Estados Unidos, Israel y este grupo kurdo. Todo está conectado. Y hoy mismo hemos tenido algunos informes que llegan desde Irán. Fuerzas especiales que han invadido el Kurdistán iraquí y han llevado a cabo algún tipo de ataque contra grupos kurdos. Al menos 8 de ellos, comandantes de esos grupos kurdos, murieron en esta operación iraní en el Kurdistán iraquí. Shori es uno de ellos. Las otras imágenes muestran esto. Toda la montaña está en llamas, como se puede ver, a causa de los ataques. Fue una combinación de misiles y drones atacando al mismo tiempo. Toda la región está ardiendo. Si miras la zona, incluso han intentado hacer algo al respecto, pero el fuego es tan intenso que la región entera está completamente en llamas, y es muy difícil que los bomberos puedan hacer nada. Déjame mostrarte las otras imágenes. Aquí puedes ver las explosiones secundarias, los impactos, los drones y los misiles, y luego el fuego que viene después. Se ve como todo está ardiendo. Básicamente, para ellos ahora mismo parece un espectáculo de fuegos artificiales, porque todas esas armas, misiles, lo que sea que tengan, están en llamas, y lo están arrasando todo, destruyendo todas las armas, todos los misiles, todos los drones, todo lo que puedan usar contra Irán, haciendo algo en la parte occidental del país, algún tipo de incursión, algún tipo de invasión. Esa es la estrategia por parte de los iraníes. Y lo que están haciendo los Estados Unidos es, de alguna manera, justo lo contrario. Básicamente se están centrando en la infraestructura. Parece que no tienen la inteligencia necesaria. No saben cómo atacar los depósitos ni esos otros objetivos. Golpearon algunas torres de comunicación y de radio en la parte sur de Irán. Pero esos objetivos no eran tan importantes en términos de poder militar o estratégico. Es una especie de estrategia, la mentalidad estratégica del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria. Y en estas otras imágenes, como se puede ver, están intentando
Este es el sistema de defensa aérea en el Kurdistán iraquí, el CERAM como lo llaman. Es un sistema de defensa aérea estadounidense llamado CERAM, pero como se ve aquí no logra alcanzar el objetivo, que es un dron. It fails to hit the target, which is a drone, and the drone hits the target here. Y el dron alcanza el objetivo. Aquí, en este momento concreto, se ve la explosión. Sí, la lucha continúa en el Kurdistán iraquí, y están intentando, como mencioné antes, destruir de forma sistemática todo lo que tienen. No se trata solo del Kurdistán iraquí, también ocurre en la parte sur de Irán. Por ejemplo, uno de los ataques fue contra la base aérea del Rey Faisal, en Jordania. Estas son las imágenes. Se ve todo el conjunto. Espera, lo acerco un poco. Mira, está completamente destruido. Así que su principal objetivo ahora son los depósitos de HIMARS, las concentraciones militares, todo eso. Si hay fuerzas allí, atacan algunos objetivos en el Kurdistán iraquí. Dijeron que algunos oficiales estadounidenses resultaron alcanzados. They said that some American officers were hit. They don't know how many of them, but they report that No saben cuántos exactamente, pero el informe dice que tienen cierta confianza en que algunos de esos oficiales murieron durante la operación que llevaron a cabo hoy. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, en Estados Unidos, mientras hablamos, son las 3 de la tarde, hora del este, en la costa este del país. Han comenzado una nueva oleada de ataques en la parte sur de Irán. Los informes indican que básicamente están atacando la zona de Siriak, en el sur, todas esas áreas cercanas al Golfo Pérsico, sobre todo hacia el oeste y hacia la parte oriental del Estrecho de Hormuz. También llegaron informes desde la provincia de Juzestán, que está en el oeste de Irán. Hubo algunos ataques en la capital de esa provincia. En la parte norte de esa ciudad, en la provincia de Ahvaz, había algunos objetivos que Estados Unidos intentó atacar, básicamente bases militares que trataba de golpear de alguna manera. Pero la operación muestra que la atención de Estados Unidos está puesta en la parte sur de Irán. Como hemos visto en las últimas horas, en las últimas 12 horas, se han centrado sobre todo en la ciudad de Bandar Abbas. La ciudad de Bandar Abbas es la base naval y además la principal base naval del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y también del ejército iraní. Luego hay dos bases importantes. Una de ellas está en el norte, en lo que llaman Bandar Ansali, en la parte norte, y la otra, que es la más importante, está en Bandar Abbas, donde intentan destruir todos esos puentes que conectan la ciudad de Bandar Abbas con otras regiones. Quieren, de alguna manera, aislar la ciudad, porque tiene una importancia especial en todo lo que tiene que ver con la Marina, con su poder y con la situación en el Estrecho de Hormuz. La Marina es la que se encarga de proteger el estrecho. Donald Trump ha repetido muchas veces que la Marina está destruida, que no tiene nada que hacer, que no tiene armas, ni barcos, ni nada. Pero eso no es cierto. Por eso están haciendo esto en Bandar Abbas. Dudo que vayan a tener éxito, porque la ciudad es muy estratégica. No importa cuántos puentes golpeen, la zona sigue siendo muy accesible. No les resultará tan difícil resolver el problema. Así que puede que intenten algo, y veremos hasta qué punto eso puede ser efectivo. En mi opinión, esto no va a ser tan efectivo para aislar la ciudad. Y el otro asunto es la forma en que Irán está respondiendo en la región. Los ataques a Kuwait, básicamente los ataques a todas las bases, se están centrando sobre todo en las bases militares. Luego, después de eso, hoy hemos sabido que atacaron algunas bases kuwaitíes, una concentración kuwaití de, no sé, bases militares pertenecientes al gobierno de Kuwait. Pero parece que Estados Unidos, como mencionó el ministro de Exteriores iraní, está moviendo todos esos misiles, todos esos sistemas de defensa aérea, interceptores, todo lo que tienen, incluso tropas. Porque la mayoría de este equipo de Estados Unidos, cuando usan los HIMARS o cualquier otro tipo de sistema, necesitan tener tropas o soldados estadounidenses.
these countries are not able to use. Sin tenerlos, esos países no pueden usar esas armas. Es imposible. It's impossible. Da igual que sea en Qatar, en Arabia Saudí. Todos esos países no tienen las fuerzas necesarias para manejar, por ejemplo, los HIMARS. Así que, cada vez que los usan, significa que son las fuerzas de Estados Unidos las que están allí, utilizando esas armas para atacar a Irán. Y parece que siguen usando los HIMARS para atacar la parte oriental de Irán. Por eso hoy se ve que el ataque iraní se ha intensificado sobre Kuwait. Pero, como ya he dicho antes, están atacando varias zonas en esos países. Ya no se centran tanto en las bases estadounidenses. They're not mostly focused anymore on the American bases. The American bases is something like, everybody knows that. Las bases estadounidenses son algo así como, bueno, todo el mundo sabe que esas bases han sido atacadas varias veces, muchas veces. Así que no me parece que allí quede ya ningún objetivo importante. Por eso se están moviendo, están atacando otros objetivos en Kuwait. Hoy se ha mencionado que Irán los está atacando. El otro punto en Kuwait que de alguna forma está intensificando el ataque es el suministro eléctrico. Una de las principales centrales eléctricas, una de las centrales más grandes, está ahora mismo con restricciones, la electricidad en Kuwait. Por eso mismo, porque esa red eléctrica fue alcanzada por un misil o un dron iraní. This power grid was hit by Iranian missile or drone. We don't know if it was missile or drone, but No sabemos si fue un misil o un dron, pero está fuera de servicio. Ya no se va a usar más. Por eso ahora hay racionamiento de electricidad en Kuwait. Otro punto importante es que Irán atacó una de las plantas desalinizadoras en Kuwait. Es la primera vez que vemos algo así, y eso tiene una importancia especial. Es la primera vez que Irán golpea una de esas plantas. Creo que esto es una señal para toda la región. Están enviando un mensaje. Si queréis seguir, nosotros vamos a hacer lo mismo. Si continuáis atacando la infraestructura en Irán, vamos a responder de la misma manera. Ese es el tipo de mensaje que están mandando a otros países de la región. Y básicamente están centrados. Hasta ahora no hemos visto ningún ataque iraní contra Arabia Saudí. El único ataque fue el de Yemen contra Arabia Saudí. Como sabes, hoy Reuters informó de que Pakistán está preparado por si Irán decide atacar. O quizá pensaban que si los hutíes o los yemeníes o Ansarullah atacan a Arabia Saudí, es porque Irán los apoya o los obliga a hacerlo. Pero no es así, por cierto. No lo sé. No quiero mezclar las dos cosas. De verdad, creo que Ansarullah no recibe órdenes de Irán, porque tienen su propia política, su propia visión. Si sienten que quieren unirse, se van a unir. No va a ser por la fuerza de Irán. No van a obligar a nadie. Irán no es así. Por lo que yo conozco al gobierno iraní, a su actitud, no van a hacer eso. Nunca, nunca. No quieren usar la fuerza, ni siquiera con Hezbollah o con ningún otro, el Hezbollah de Irak, el de Líbano. No fue así. La relación entre las distintas partes del eje de resistencia no es de esas en las que uno da órdenes y los demás obedecen. No funciona así. Tienen una especie de cooperación, un entendimiento propio. E incluso cuando Arabia Saudí decidió atacar el Aeropuerto Internacional de Sanaa, no fue Irán quien les dijo, "Can't Pined". Fue decisión suya responder a lo que hizo Arabia Saudí. Así que, en el caso de esos informes sobre Pakistán respondiendo a Irán, me parece algo absurdo. No veo a Pakistán involucrándose en una guerra contra Irán. Ellos lo saben. No van a llegar tan lejos. Y si hubieran querido hacer algo, ya lo habrían hecho antes. Y como conocemos la naturaleza, o más bien la realidad, de la relación entre Irán y Pakistán, y la forma en que Pakistán apoya a Arabia Saudí, mi impresión es que todo este asunto con Arabia Saudí tiene que ver con Israel. No se trata de Irán ni de Yemen. Ellos lo saben, Pakistán lo sabe. Si pasa algo entre Yemen y Arabia Saudí, no tiene nada que ver con eso. No quieres participar ni cooperar con Arabia Saudí para facilitar sus ataques en Yemen.
Ellos no van a hacerlo. Y aún peor, en el caso de Irán, es imposible, en mi opinión. Por lo que entiendo, es imposible que Pakistán haga algo así. Y esa es la realidad de la región. Esa es la complejidad de la región. Si fuera posible, Pakistán ya lo habría hecho antes, por la presión de Estados Unidos. Sabemos hasta qué punto el ejército de Pakistán está vinculado con Estados Unidos. De alguna manera están muy conectados, y la relación entre Pakistán y Estados Unidos es muy buena. And the relationship between Pakistan and the United States is so good. We know everybody knows that. And they have good Lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Y tienen buenas relaciones con China, con Estados Unidos, con Irán y con Arabia Saudí, pero no van a involucrarse en esta guerra. Eso sería una receta para el desastre en lo que respecta a Pakistán. Así que cada vez que veas a Reuters o a alguien hablar de esa manera o intentar manipular, yo diría que eso es básicamente propaganda israelí, parte de la maquinaria de propaganda. Recuerdo que cuando hubo una protesta en Irán, creo que fue en 2009 o 2010, si no me equivoco, Reuters publicó cifras, hablaba de víctimas, de esto y de lo otro, diciendo que eran datos de fuentes dentro de Irán. No, en realidad estaban jugando el juego de Israel, aunque no siempre es exactamente igual. No quiero repetir todo lo que dicen. El problema es que cuando se trata de Irán y de este tipo de cuestiones delicadas, por ejemplo, el caso de Pakistán, básicamente siguen la línea de Israel. Quieren manipular a Irán. Y yo incluso le pregunté a uno de los iraníes, ya sabes, le pregunté, ¿qué opináis de este artículo de Reuters? Y me dijeron, da igual, a Irán no le importa lo que diga Reuters. Y eso no va a ser así entre Irán y Pakistán. No van a enfrentarse entre ellos. Esa es la idea. Tuvimos un ataque iraní en la frontera, en territorio pakistaní, golpeando objetivos, atacando a esos terroristas en su lado de la frontera. Pero nunca fue una respuesta. El gobierno de Pakistán entiende la preocupación de Irán. Se conocen, se comprenden, están comunicándose muy bien, hablando entre ellos, en contacto constante. Así que no hay ningún malentendido entre las dos partes, y mucho menos una intención de apoyar a Arabia Saudí en un ataque contra Yemen. Eso es imposible. Yemen sabe cómo luchar, y se nota. ¿Recuerdas cómo Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, intentaron someter a los yemeníes? Me refiero a Ansarullah, porque también contaban con fuerzas en Yemen que les ayudaban. Así que no era solo Ansarullah contra Arabia Saudí, Estados Unidos y los Emiratos. También había gente en Yemen que estaba en contra de Ansarullah, pero no pudieron derrotarlos. Hoy, esos tiempos se han acabado. Ahora son mucho más poderosos. Por eso, cuando Estados Unidos llega al Mar Rojo, vemos que, de alguna manera, Donald Trump decide, finalmente decir, Yemen ha capitulado. Voy a salir de esta región porque no van a hacer nada contra los barcos estadounidenses y no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que nos vamos a ir. La razón por la que menciono todas estas historias es porque hay que entender que Yemen toma sus decisiones por sí mismo, según su propio criterio, sus propios cálculos. No depende de lo que Irán les imponga, ni de que alguien les diga que hagan esto o aquello. No, básicamente conocen sus propias capacidades, saben cómo van a responder a Arabia Saudí o a cualquier otra agresión en la región. Esa es su política, y son naciones soberanas. Así que eso es lo que está ocurriendo con Yemen y con Arabia Saudí. Pero lo importante es que Irán no está atacando a Arabia Saudí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Parece que sigue habiendo comunicación, y que Arabia Saudí, en el fondo, ha llegado a ese entendimiento, a pesar de todos esos informes de Axios y de otros medios que, ya sabes, intentan difundir propaganda israelí, diciendo que Arabia Saudí está haciendo esto o aquello, cooperando y pidiendo a Estados Unidos, vamos a pagar, venid aquí y haced esto. No, la realidad de la región, por desgracia, es que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, durante muchísimo tiempo, han tenido todo su sistema económico
tan vinculado, tan dependiente de Estados Unidos, que no pueden tomar una decisión soberana sobre la situación actual. Si pudieran hacerlo, nunca habrían utilizado sus petroleros. Porque toda esta guerra, la segunda después de firmar el memorando de entendimiento, la forma en que Estados Unidos intentó manipular la parte sur del estrecho de Hormuz, se basaba precisamente en esa idea, que iban a penetrar en el estrecho usando petroleros para desafiar el control iraní sobre él. Y en eso participaron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Saudi Arabia, UAE, and Qatar. These countries, they're not happy about Estos países no están contentos con lo que está pasando. No lo han estado desde que empezó esta guerra. Quizá, en los primeros días, de algún modo fueron engañados por la administración Trump. Pensaban, literalmente, pensaban que Estados Unidos iba a derrocar al gobierno, un cambio de régimen, y que todo estaría resuelto en 4 o 5 días. Como mucho, en una semana. Pero no fue así. Y luego, durante la guerra, se ve tanta preocupación por lo que está ocurriendo. Está el estrecho cerrado ahora mismo mientras hablamos. ¿Cómo van a beneficiarse de ese estrecho? No entra ni sale nada. Hay algunos pequeños movimientos, como hemos visto hoy, pero no son significativos. Eso no es importante para ellos. Eso no va a salvar su economía. No están sacando ningún beneficio de la situación en la que se encuentran. Pero no tienen ese poder, esa especie de, ya sabes, carácter para salir y decir, no quiero cooperar en esta guerra. Tienen que cooperar. Tienen que ayudar a la administración Trump. Exacto. Fueron obligados. Los obligaron a usar sus petroleros, porque ningún otro país iba a hacerlo. Ninguno. Todo dependía de que los países del Consejo de Cooperación del Golfo lo hicieran. Sus petroleros fueron atacados. Y hoy hemos sabido que otros 2 petroleros, sí, 2 más, intentaban pasar por la parte sur del estrecho. Parece que Irán ha minado la parte sur del estrecho, cerca de la frontera con Omán. Estaban colocando minas, y ahora mismo hay muchas en esa zona, en esas rutas del sur del estrecho. 2 petroleros han sido alcanzados, o están ardiendo en este momento, mientras hablamos. Hace apenas unos 20 minutos se supo que esos buques estaban en llamas. Así que todo el estrecho, todas esas rutas en el estrecho de Hormuz, están minadas ahora mismo. La única forma de usar el estrecho es por las rutas designadas por la Guardia Revolucionaria y por los iraníes. Así está la situación en el estrecho. Y los ataques estadounidenses, por cierto, ¿cuál es su objetivo principal? The American attacks, by the way, what is the main focus? When you listen to Donald Trump, I don't believe that whatever. Cuando escuchas a Donald Trump, no creo que lo que diga tenga nada que ver con la realidad. Básicamente, se inventa nuevos relatos o intenta justificar su propia versión, repitiendo lo mismo una y otra vez, convencido de que todo el mundo lo oye y acaba creyendo lo que él dice. Esta guerra la empezaron Estados Unidos e Israel, los dos. La iniciaron con sus propios objetivos, cambiar el régimen, hacer esto, aquello, castigar al gobierno de Irán. Y Donald Trump sigue soberano. Cada uno de esos objetivos desde el primer día. Van primer días. No hemos estado de Islagan. Are they going to learn from that? There is no sign. There is no sign that the Trump administration has learned anything. No hay ninguna señal de que la administración Trump haya aprendido algo. Tuvimos a J.D. Vance en el podcast de Joe Rogan diciendo que hemos vuelto porque estamos haciendo una especie de baile político. ¿Y cuál es ese baile político? Porque el MOU. Firmamos un MOU. Él sostiene que el resultado de ese MOU debía abrir el comercio para la mayoría y que todo el mundo podría entrar y salir sin ningún tipo de problema. Pero el problema con su argumento es que en ninguna parte de ese MOU, en la cláusula número 5, se menciona que Estados Unidos pueda o tenga permiso para usar sus buques de guerra en el estrecho, ni para emplear ningún tipo de poder militar en el estrecho. Está escrito que el estrecho debería estar coordinado o bajo gestión iraní durante 60 días.
Ellos no quieren aceptar eso. Hay dos formas de entender el memorando de entendimiento. Una de ellas es que Estados Unidos lo firmó cuando Donald Trump estaba bajo una presión enorme por las reservas de petróleo en su país y por lo que estaba ocurriendo en Israel. Algunas zonas de Israel, aunque cueste creerlo, parecían Gaza por los misiles iraníes durante la guerra. No tenemos las grabaciones, no tenemos las fotos que salgan de Israel, pero hay muchas pruebas que muestran que Irán alcanzó numerosos objetivos en territorio israelí. Así que Estados Unidos tiene dos motivos. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer Donald Trump? El mercado del petróleo estaba sometido a una presión tremenda. Israel estaba siendo atacado. Y el sistema de defensa aérea no era tan eficaz. Se destruyeron los radares. El sistema cúpula de hierro fallaba una y otra vez. 4 de los sistemas THAAD fueron alcanzados durante la guerra. Intentaron traer otro THAAD desde Corea del Sur. Llevaron 2 de ellos a Israel para ayudar al país. Pero no se trataba solo del sistema THAAD o del Patriot. El problema eran los interceptores. Tenían escasez de interceptores, y ese fue el gran problema para los israelíes. Cuando Irán atacó a Israel, algunos objetivos en Dimona quedaron muy cerca, en la zona de Dimona, dentro de Israel. Esa fue una línea roja para la administración Trump y también para los israelíes. Y se vio cómo Benjamin Netanyahu salió. Había estado escondido en algunos búnkeres durante esos días. Salió y se vio a todos esos funcionarios yendo a Dimona para hablar con la gente, para intentar calmarlos. Y esa fue la línea roja. And that was the red line. So what did they do? They came out. ¿Y qué hicieron entonces? MOU. Sacaron el memorando de entendimiento. Ese memorando no fue, ya sabes, preparado ni gestionado por Estados Unidos. Si lo miras, si ves el plan de 10 puntos que los iraníes tenían desde el primer día, cuando Donald Trump anunció el alto el fuego y dijo, estamos negociando, estamos haciendo esto y aquello, este plan de 14 puntos del memorando se basa en aquel plan inicial de 10 puntos, y luego en el de 14 puntos, ambos definidos por los iraníes. Todos esos términos los establecieron ellos, y después hicieron algunas modificaciones durante las negociaciones. Así que, ¿cómo puedes creer que Donald Trump aceptaría eso? No lo iba a aceptar. Lo firmó porque quería reabrir el estrecho de Hormuz por la enorme presión que tenía. Él mismo dijo que estaban a 2 semanas de que las reservas de petróleo en Estados Unidos se agotaran por completo. Esa fue la razón. Esa fue la razón de Israel. La principal preocupación, diría yo, es Israel, porque Israel tiene una importancia especial. Cuando golpeas a Israel con tanta fuerza, eso genera mucha presión sobre la administración Trump. Así que, a pesar de todo este teatro político que Donald Trump está negociando, Benjamin Netanyahu no está contento con ello, y el memorando de entendimiento va muy bien. Y si miramos ese memorando, siendo sinceros, todo en él favorece a los iraníes. Y no es que esté hecho básicamente a favor de los iraníes, sino que se basa en la realidad de la guerra. Se basaba totalmente en la realidad, en el resultado de la guerra. Por eso ves a Donald Trump firmándolo y regresando. ¿Qué está pasando ahora en comparación con aquellos días? El estrecho está cerrado. ¿Va a cambiar eso? Quizá durante algunos días el estrecho estuvo abierto, de alguna manera. El 50% del estrecho, o quizá el 30%, estaba abierto. Y había barriles, millones y millones de barriles saliendo del estrecho, de alguna manera ayudando al mercado global. Pero hemos vuelto. Hemos vuelto al bloqueo, al estrecho, y la lucha continúa. ¿Qué ha cambiado? Imaginadlo, comparad las dos imágenes. Lo único que ha cambiado es Israel. Israel formaba parte de la guerra. Hoy no forma parte de la guerra. Israel lo estaba por los ataques y Hezbollah atacaba a Israel. Irán atacaba a Israel bajo una presión enorme. Engañaron a los negociadores, los iraníes o quien fuera. Los engañaron. Y no era tan evidente. Pero ahora todo se está desmoronando. Todo está saliendo a la luz. Israel está ahí.
Israel está construyendo una base militar en el sur del Líbano. Llegaron a un acuerdo con el gobierno libanés, que no forma parte de la guerra. Básicamente, no pintan nada en el conflicto entre Líbano e Israel. Nada. No tienen nada que ver con la guerra. No tienen nada que ver con la defensa del Líbano, con el territorio libanés. Pero aún así llegaron a un acuerdo con los israelíes. Por eso se ve a israelíes en el sur del Líbano. Pero Israel, ¿cuál ha sido el logro hasta ahora para Israel? Pues que Israel está disfrutando de la situación en la que se encuentra. Y además, tiene este teatro político, en el que Israel le pide a Estados Unidos que retire los aviones cisterna, los cazas. No estamos contentos. No, todo esto, viendo la situación ahora mismo, estaba planeado desde antes, o quizá durante la negociación a la que llegaron. Y quizá, y esto la verdad, me parece muy viendo cómo están las cosas ahora. Israel, Irán y Estados Unidos están en guerra. El campo de batalla es Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Da igual. Quien muera va a ser iraní o de alguno de esos estados árabes, la gente de esos países árabes. ¿Quiénes son las víctimas? Y quizá también soldados estadounidenses. Porque yo no creo que Donald Trump se preocupe por los soldados estadounidenses. De verdad lo creo. A ese tipo no le importa. Le importan más los israelíes que los soldados americanos en la región, si les alcanzan esos HIMARS, o porque está usando a los soldados estadounidenses allí. Puede que él sienta que, ya sabes, esa gente está ahí para luchar y que los están matando. Así que, pase lo que pase con ellos, realmente no les importa. Y eso se nota durante la guerra. Dejaban que esos soldados, en Irak o en algunas zonas de la región, en Irán, fueran alcanzados por misiles o drones iraníes. Y después no ves ningún tipo de honestidad, ni en la administración Trump, ni en la de Pete Hegseth, ni en el Pentágono, a la hora de informar sobre los problemas que tienen las tropas estadounidenses. Así que, las bajas, las tropas americanas en la región, si asumimos que de todo lo que dicen los iraníes, al menos un 50% o incluso un 5 o un 10% de las bajas de las que hablan en el lado estadounidense, es enorme. Es enorme. Y al menos 500,000 estadounidenses han muerto hasta ahora. Entonces, ¿qué significa eso? La pregunta sería, podríamos preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Quién se está beneficiando de todo esto? Cui bono. Creo que la respuesta es evidente. Benjamin Netanyahu está disfrutando de esta situación. Benjamin, imagínatelo, todo el día, mira los medios principales, Fox News, CNN, incluso algunos medios alternativos. Yo miro los medios en Irán, o algunos canales iraníes que hablan de una invasión terrestre, de esto y de lo otro. Estados Unidos se está preparando para hacer algo. Ves al general Keane, al general Keith Kellogg y a toda esa gente diciendo, tenemos que hacer esto en esta operación, tenemos que tomar la isla central. En mi opinión, todo eso son ruidos. Están haciendo ruido. Todo depende de si lo hacen o no. Saben que si lo hacen, habrá muchísimas bajas por parte de Irán. Irán estaría encantado de que Estados Unidos pusiera tropas sobre el terreno. Eso significaría caer en una trampa, intentar justificarte para acabar muerto. ¿Cómo puede ser posible? No me lo creo. Si intentan hacerlo, será, ya sabes, a través del grupo kurdo o del grupo baluchi en el sureste de Irán. Como los baluchis no son tan poderosos, ni están tan bien equipados, ni tienen tanta capacidad, básicamente ocurrirá en la parte occidental de Irán, como he mostrado en las imágenes de esos ataques iraníes. Por eso Irán está centrado sobre todo en sus objetivos. Y sabemos cómo Israel ha logrado penetrar toda la zona, ya sabes, desde Irak, desde el norte de Irak, pasando por Erbil, por Sulaymaniyah. Todas esas ciudades están infiltradas por el Mossad. También tienen bases en Azerbaiyán, e Irán lo entiende perfectamente. Y así es como ellos lo perciben: atacar, ir contra o perseguir a quienes puedan hacer algo en la frontera. Dejando eso a un lado,
Ahora surge la pregunta en la parte sur de Irán. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los ataques entre Irán y Estados Unidos? Y están golpeando objetivos estratégicos. Are they hitting some strategic targets? One of these towers, by the way, today Pete Hegseth was. Una de esas torres, por cierto, hoy Pete Hegseth publicaba algo sobre una de ellas, una torre de comunicaciones, una torre de tráfico marítimo, que fue atacada varias veces por cazas estadounidenses durante más de 4 días. Sí, 4 noches intentándolo, 4 días intentando alcanzar esa torre. Al final la destruyeron. ¿Es algo especialmente importante? ¿Es estratégica? Puede que sí. Pero, ¿es realmente significativa? Tan significativa. Según lo que entiendo, fracasaron por completo en golpear las capacidades iraníes, la producción de misiles, la producción de drones, sus depósitos o las ciudades subterráneas donde guardan misiles y drones. Por eso están atacando desesperadamente, por ejemplo, Bandar Abbas, intentando aislar la ciudad. Trying to isolate the city. But the geography, looking at the geography of the city is Pero la geografía, si miras la geografía de la ciudad, es imposible aislarla. Imposible. Da igual cuántos objetivos alcances, cuántos puentes destruyas, van a seguir teniendo acceso. Así que, incluso con los ataques en Juzestán y en la parte occidental de Irán, la verdad es que no están logrando nada estratégico. No sé cuál es el nivel de reservas. Hoy hablé con Larry Johnson y con el coronel Wilkerson. Uno de los temas principales que mencionaron fue el de las reservas estadounidenses de misiles de crucero, CHAS-M e incluso misiles Tomahawk. Todos esos tipos de misiles que Estados Unidos está utilizando tienen escasez. Y por otro lado, también tienen sus preocupaciones en el Pacífico. No sé cuánto tiempo quiere Donald Trump, cuánto tiempo quiere seguir con la guerra de esta manera, porque se está convirtiendo en una guerra de desgaste. Y por lo que entiendo, eso es lo mejor que le puede pasar a Irán. Si van a escalar, Irán va a golpear. En el momento en que Irán decida atacar objetivos en Qatar, en Arabia Saudí, en Siria, en los Emiratos Árabes Unidos o en Kuwait, o instalaciones petroleras, incluso si fuera solo un país, como Qatar, eso lo cambiaría todo. Sería un desafío enorme para la economía global. Ya han atacado. Durante los 40 días de guerra, drones o misiles iraníes alcanzaron objetivos en una de las plantas de gas natural licuado en Qatar. Perdieron un 20% de su capacidad. Fue solo un ataque sencillo. No fue un ataque tan grande. No fue un ataque masivo. Fue algo sencillo. 1, 2 o 3 veces golpearon y con eso neutralizaron o destruyeron alrededor del 20% de su capacidad de producción de gas natural licuado. Eso muestra la fragilidad de la región, no solo en lo que se refiere al petróleo, que influye directamente en el mercado, sino también en las plantas desalinizadoras, de las que sabemos lo dependientes que son. Israel depende en un 70%, o algo así como un 67%, de las plantas desalinizadoras. Todos los países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo, dependen en su mayoría, entre un 80 y un 90%. Arabia Saudí algo menos, quizá un 78 o 75%. Pero en cualquier caso, un 75% es muchísimo. La dependencia de Irán de las plantas desalinizadoras es del 2%, prácticamente nada. Básicamente solo en la parte sur de Irán, en algunas de esas islas, quizá. Y un 2% no es nada. Y este es el juego que está jugando Donald Trump. Las víctimas serían el mercado del petróleo, la economía de esos países, la economía de los iraníes, la infraestructura de los iraníes, el pueblo iraní, el pueblo qatarí, toda esa gente de Kuwait, si esto se intensifica. Hasta ahora, una de las actitudes de la administración Trump y de sus ataques contra Irán, lamentablemente, es que no les importan las víctimas civiles. Atacan el objetivo. No les importa si hay civiles cerca, o si hay casas, viviendas, o personas alrededor de ese objetivo. Ellos golpean el objetivo, y quizá también esos puentes que alcanzan.
and at least 9 people were killed last night. Anoche murieron al menos 9 personas, y entre ellas había civiles. Pero no se ve que eso tenga tanta repercusión. Si las bajas hubieran sido en países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo habríamos visto en todas las portadas de esos medios. CNN, Fox News, hablarían de que Irán atacó el objetivo, de que murieron muchas personas, y estarían horas y horas hablando de las víctimas. Pero el sistema político no ha tomado esa decisión, porque su forma de entenderlo es estratégica. Nosotros también tenemos que ser más estratégicos. Hoy hemos sabido que incluso el asesor militar iraní, del líder supremo de Irán, ha dicho que han tomado una decisión muy importante sobre Siria. Si lo que Donald Trump está intentando hacer con al-Jolani y su gobierno en Siria, quizá desestabilizar la parte norte del Líbano, quizá ocupar alguna zona del país, porque esa es la forma de provocar cierto caos interno en el Líbano, ese sería el momento en que Irán atacaría directamente a Siria. Y eso lo han dicho, y para ellos va a ser algo evidente. Y sabemos que, si Israel ataca Doha y Beirut, estoy seguro de que Irán volverá a atacar a Israel. La pregunta sería, ¿cuál sería el momento elegido por Irán? ¿Cuándo llegarán al punto de atacar a Israel? Creo que su estrategia ahora mismo es empezar por la región, limpiar la zona, eliminar o destruir todo lo que haya en la región, y después ir a por Israel. A mí me parece que es así, porque básicamente han destruido todo en Bahrein, y en Kuwait pasa lo mismo. En Irak, hoy en día, los ataques contra el país han sido muy importantes, y en Qatar y en Arabia Saudí hay comunicaciones entre los dos gobiernos para advertirles, para decirles, no os impliquéis tanto en la operación estadounidense. Así es como funciona ahora mismo. Pero sabemos que no debemos debilitar la presión de Estados Unidos sobre esos países, porque pueden cambiar de decisión en cualquier momento si Washington decide presionarlos. No tienen ese tipo de resistencia frente a Estados Unidos. Van a ceder ante la presión estadounidense. Esa es su fragilidad. Y eso Irán lo entiende perfectamente. So Iran understands that. But for the time being, they're basically removing all the threats. Pero por ahora, básicamente están eliminando todas las amenazas alrededor de Irán. Y van a llegar, finalmente, van a llegar a Israel. Estoy seguro de eso, porque saben que toda la guerra gira en torno a Israel y a la forma en que Israel empezó esta guerra. No hay ninguna razón, ningún sentido, ninguna estrategia para que Estados Unidos haga esto en la región. Ninguna estrategia. Y hoy mismo hemos visto en Reuters, o no era Reuters, era otra, no recuerdo el nombre de la publicación, mencionaban que Kuwait está buscando la misma estrategia que Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene algún tipo de alianza, una alianza militar con Pakistán. Kuwait va en esa dirección. No sé si eso está bien o mal, pero si es así, significa que Kuwait está de algún modo preocupado por todo este asunto de la guerra. Saben que, tarde o temprano, van a ceder. Todo va a quedar destruido en su país. ¿Van a sobrevivir a esto? No lo sé. Bahrein no va a sobrevivir a esto. Hay que entender también la opinión pública en esos países. En su mayoría, no están satisfechos, no están contentos con quienes toman las decisiones en sus gobiernos. Cuando ese movimiento salga a la luz, cuando algo ocurra, será una explosión. Va a ser un momento, no va a pasar todo el tiempo. Será un momento de explosión. Verás a la opinión pública salir y decir, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué estamos luchando la guerra de Israel? ¿Cuál es el problema entre Kuwait e Irán? ¿Qué es eso? Creo que ese momento llegaría si Estados Unidos decide continuar con esta lucha. Y este es el caos que se ha creado en la región. Lamentablemente, no hay manera de que los iraníes puedan poner fin a esta guerra negociando con Estados Unidos. Ya no parece que ese sea el caso. Estados Unidos no respetó el memorando de entendimiento, todas esas conversaciones y negociaciones de un lado a otro, intentando justificar su postura. Y luego, Donald Trump no se preocupa por las negociaciones. No hay seriedad en esa administración.
Y ahora, según ha informado hoy CBS News, varios soldados estadounidenses han resultado heridos por un ataque iraní contra infraestructura militar de Estados Unidos en Jordania. Y no se trata solo de heridos. Hay gente que muere. It's not just injury. The people get killed. And the United States knows that. That's why I'm telling you. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso te digo que a Estados Unidos, al gobierno de Trump, no le importa si lo están matando. Está matando a soldados estadounidenses, iraníes, omaníes, kuwaitíes, y no le importa. Toda esta agenda es una agenda sionista con todo su poder, 100% sionista. Han conseguido algo con la administración Trump que nunca habrían logrado. Es el mejor escenario para ellos, el mejor escenario para Israel y para quienes buscan el caos. Israel es el cerebro detrás del caos en la región. El único país que se beneficia de este caos es Israel. No es Estados Unidos. Estados Unidos es un intermediario, está siendo utilizado. Los soldados estadounidenses están siendo utilizados por Israel. American soldiers are being used by Israel. And they don't care about Y ya está. getting killed. No les importa quién muere, ni qué está pasando, ya sabes, en las bases estadounidenses. Lo único que les importa, incluso con el mercado del petróleo, es eso. No les importa nada de todo esto. Su objetivo principal es la expansión y consolidar esa expansión. Están ganando más territorio y afianzando su posición. Eso es lo único que les importa. Nada más les resulta importante. Y Donald Trump está haciendo lo mejor para ellos. Nadie, ni siquiera Joe Biden, el tipo al que Donald Trump llamaba Sleepy Joe, el que se resistió a la petición de Benjamin Netanyahu de atacar Irán, incluso teniendo, ya sabes, a Anthony Blinken y a Jake Sullivan. Anthony Blinken, cuando fue a Israel, no dijo soy estadounidense. Anthony Blinken, when he went to Israel, he didn't say that I am an American, I'm the Secretary of State of the United States, Soy el secretario de Estado de los Estados Unidos. Soy judío, estoy aquí, muy cerca de vosotros. Ni siquiera esas personas hicieron lo que Donald Trump está haciendo ahora mismo. Imaginad la influencia que tienen sobre Donald Trump. Tenéis a J.D. Vance saliendo por ahí. Y hay gente que de alguna manera se está volviendo delirante pensando que J.D. Vance va a ser diferente, que va a hacer esto o aquello. Sale en un podcast con Joe Rogan diciendo que no, que el lobby israelí no es eso, que en Washington hay muchos lobbies de muchos países, que muchos países están ejerciendo presión, que tienen influencia, que hacen lobby en Washington y defienden sus intereses, literalmente mintiendo. Es una gran mentira. ¿Quién tiene realmente la influencia? ¿China? ¿Rusia? Is it China? Is it Russia? Is it Iran? Is it, I would argue even ¿Es Irán? O diría yo incluso el Reino Unido. No, ninguno de ellos. Is it France? Es Francia. Is it Spain? Es España, sobre la que Donald Trump está presionando su economía. Les está poniendo aranceles. Es Brasil. ¿Quién? ¿De quién está hablando J.D. Vance? Es el gobierno de Qatar. Le dieron todo a Donald Trump. Básicamente le dieron de todo. Un avión nuevo, ya sabes, sobornos, inversiones. ¿Tienen algún tipo de influencia en Washington? No. Son herramientas para Washington. No son actores importantes para Washington. Todos esos países no son tan relevantes. El único país que realmente importa es Israel, y Donald Trump lo está haciendo todo por Israel. Es triste. Did everything for Israel. This is sad. Talking about it is sad. Looking at the war, Hablar de esto es triste. Iran is getting- Si miras la guerra sigue. Irán está quedando devastado, al menos en lo que respecta a la infraestructura. Empezaron por ahí, por la infraestructura. Y si esto continúa así, van a destruir muchas cosas en Irán. Ya han mataron a esas chicas del colegio y a esa escuela en Minab. Y ves a los civiles, más de 4.000 personas civiles murieron durante la guerra. No es algo desconocido para Irán, desde que empezó la guerra entre Irán e Irak. Pero nunca hubo nada como esto para el pueblo iraní, para la sociedad iraní. Por eso ves que, a pesar de todas esas mentiras sobre el colapso del gobierno, sobre que todo se está derrumbando, no está ocurriendo nada de eso. The government, everything collapsing. You see nothing of that sort is happening. People are unifying. The cohesion is growing. La gente se está uniendo, la cohesión dentro de la sociedad está creciendo, a pesar de todas estas dificultades. Están matando a personas, porque ven al enemigo, ven a Estados Unidos como el enemigo. Y bueno, así están las cosas ahora mismo.
¿Es esa la solución en Teherán? Tal vez, después de destruir todas esas bases, atacando a Israel, esa podría ser la solución. Podría ser así. No hay manera de dejar que Israel siga por este camino y quedarse al margen, tan tranquilos. La guerra que empezaron, todos están siendo golpeados y destruidos por culpa de esa guerra que ellos mismos iniciaron. La promovieron, dieron toda esa información falsa, diciendo al gobierno de Trump, vamos a cambiar el régimen en unos días y todo se va a derrumbar. Esto es un castillo de naipes, pero ellos ahora mismo no forman parte de esto. Sí, pero Donald Trump, ¿va a dar marcha atrás? No lo sé. Depende de la economía. Lo único es que, si yo estuviera en el gobierno iraní, defendería que el estrecho de Hormuz es lo más importante para Irán en este momento. Da igual cómo Donald Trump intente manipular, luchar o golpear la infraestructura en Irán. Pase lo que pase, el día después de que acabe la guerra. Y creo que Donald Trump no va a poder mantener la intensidad que hemos visto durante los 40 días de guerra. En el momento en que la guerra termine, Irán no va a controlar el estrecho de Hormuz. Iran gonna control the Strait of Hormuz. And none of these countries, even Oman. Y ninguno de estos países, ni siquiera Omán, haría nada al respecto. No tienen el poder. Y como Irán está haciendo esto convencido de que es lo correcto, van a mantener su posición, van a luchar, van a reconstruir su país. Eso es lo que tienen en la cabeza. Y lo que está consiguiendo Donald Trump quizá no se sienta bien con la forma en que fue derrotado estratégicamente en el estrecho de Hormuz. Por eso, cuando uno se desespera, cuando no sabe qué hacer, siente que tiene que continuar esta guerra. Si opta por la invasión, de la que mucha gente está hablando, si decide hacerlo, sería desastroso. Sería realmente desastroso. That is disastrous. That would be disastrous. I say this. Digo esto, y quiero que quede registrado, porque antes de que empezara esta guerra, ya hablé de ello. Lo hablé contigo, con mi audiencia, en este podcast, en el pequeño podcast que tengo. Son mentiras sobre el pueblo iraní, que van a salir a la calle, que van a derrocar al régimen, al llamado régimen, que todo será maravilloso, que van a devolver al hijo del Shah de Irán al poder. Son mentiras. La realidad no se basa en la propaganda. La realidad es lo que ocurre sobre el terreno, lo que está pasando ahora mismo, lo que se ha visto durante el cortejo fúnebre del líder supremo de Irán, el difunto líder supremo de Irán. Esto no es así. No puedes comprar a esta gente. Más de 40 millones de personas saliendo a la calle. Cada vez que aquí hablaban de que el pueblo iraní sentía esto o aquello, decían, no, están pagando a esa gente, los están obligando, les dicen que si no salen a protestar, no van a cobrar su salario, que tienen que manifestarse, hacer esto o aquello a favor de... Pero esto es un funeral. ¿Quién va a pagar a más de 40 millones de personas que salen a las calles para apoyar al difunto líder supremo? Esto es una señal para que Estados Unidos lo entienda. Este no es el camino. Y esta gente no va a dar marcha atrás, no van a ceder. J.D. Vance intentó vender ese tipo de mentiras, diciendo que íbamos a suavizar la posición iraní. En Irán hay dos fuerzas que son muy distintas. Una es muy pragmática y la otra es muy radical. Sabemos que la parte pragmática quiere llegar a un acuerdo con nosotros. ¿Qué tipo de acuerdo quieren hacer? El MOU fue el acuerdo entre vosotros y la llamada parte pragmática de la facción iraní, si es que realmente fue así, cosa que yo no creo. En Irán hay dos partes cuando se trata de las negociaciones de todos estos temas. Tienen distintas fuerzas dentro del gobierno, dentro de la sociedad. Se ve la división, se ven diferentes, múltiples formas de entender la situación. Pero cuando hablamos de los objetivos, de las metas principales, todo se reduce a lo mismo. Todo se reduce exactamente a lo mismo. Quieren controlar el Estado, ante todo, por medio de negociaciones o por la guerra. El otro grupo dice que hay que lograrlo con la guerra, y Estados Unidos no va a hacerlo.
El otro dice que la guerra es una de las opciones. ¿Y qué pasa con las negociaciones? Si intentan negociar, vamos a hablar con ellos. Vamos a convencerlos de que vamos a mantener esto claro. Pero, ¿hay alguna diferencia entre los dos? No. El objetivo es el mismo. Lo único es que los medios son algo distintos. Así es como es. Y J.D. Vance sale diciendo mentiras y más mentiras, una tras otra, intentando. Y el tipo, Joe Rogan, por desgracia, no leyó la cláusula, ya sabes, el párrafo 5, que se lo lea a J.D. Vance. The paragraph 5, just read it for J.D. Vance. None of what you're just talking about is written here. Nada de lo que estás diciendo está escrito aquí. No hay nada de eso. Solo léelo para J.D. Vance. Oblígale a responder. Eso no ocurrió. Y así es como lo hacen. Están haciendo propaganda, están manipulando todo, intentan que veamos las cosas a través de sus ojos, de su forma de entenderlas. Pero no funciona así. La realidad no funciona así. Sí. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. Un placer, como siempre. Mañana voy a hablar con el profesor Marandi, el profesor Hank y con Mark Sloboda. Tendremos 3 podcasts mañana. Un placer, como siempre. Great pleasure, as always.